Increíble. El propio Emiliano García Paje, uno de los pesos pesados más antiguos y conocidos del PSOE, el hombre que lleva más años en el partido que las alfombras de Ferraz, ha tenido el valor de plantarse y exigir la dimisión inmediata de Pedro Sánchez. Esto ya no tiene freno. Porque si hay alguien que ha logrado navegar entre las turbulentas aguas del socialismo sin despeinarse, ese es García Paje. Ha sido el maestro de la política socialista, el que parecía siempre encontrar la forma de sobrevivir a las tormentas internas. Pero hoy ha dicho basta. Y es que no puede seguir siendo parte de este desastre. No puede seguir respaldando a un gobierno que más parece una banda de saqueadores, un grupo de conspiradores incapaces de mantener el rumbo. Están al borde de estrellarse contra la pared. El desgaste de Sánchez ha llegado a niveles insostenibles y ha superado todos los límites. Y claro, la reacción de Pedro Sánchez ha sido exactamente la que todos esperábamos. Ha explotado, como el líder de una secta que ve a uno de sus fieles desertando. Con furia, con resentimiento y con un desprecio absoluto. Porque para Sánchez, cualquier socialista que se atreva a cuestionarlo, que le pida explicaciones o que le diga que está haciendo el ridículo, es un traidor. Sí, un traidor. Y el traidor es automáticamente un facha disfrazado de socialista. Esto es un circo. Cualquier voz disidente es vista como una amenaza a su gran figura, un atentado contra su ego y su supremacía. Pedro Sánchez no tiene compañeros dentro del PSOE. No. Para él, son súbditos. Y cuando un súbdito se rebela, la respuesta no es otra que purga, odio y venganza. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Una caza de brujas, una persecución contra cualquier voz que se atreva a desafiar su tiranía. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? García Paje, que no es precisamente un ultra de la derecha ni un radical, ha dado un golpe sobre la mesa y ha soltado lo que muchos piensan, lo que muchos temen pero no se atreven a decir. Este gobierno es insostenible. El desgaste de Pedro Sánchez es irreversible. Las mentiras, los escándalos, la corrupción, todo está hundiendo su credibilidad. Ya no se puede seguir gobernando a base de pactos con separatistas, de mentiras descaradas y de traiciones al país. Y claro, esto ha sentado como un golpe directo en la cara de la Moncloa. Porque si alguien tan importante como Paje se desmarca de la fila, si se distancia de la nave, significa que en el PSOE ya hay gente que empieza a ver lo que se avecina. Ya no quieren hundirse con el barco de Sánchez. Y es que el pobre Pedro, que se cree el rey del mambo, ha reaccionado como un niño mimado, enfadado porque le han quitado su juguete. Ha entrado en cólera, ha soltado su discursito indignado. Y no ha tardado en activar su maquinaria de propaganda para atacar a Paje como si fuera un infiltrado del PP. Esto es patético. Pedro Sánchez no ve al PSOE como un partido político, lo ve como su propiedad privada. Y si no eres un fiel siervo que lo adora, eres un traidor que debe ser eliminado. No hay más opciones. No hay término medio. Lo peor de todo es que esto no es un ataque aislado de Paje contra Sánchez. Esto es solo el primer síntoma de que dentro del PSOE hay una creciente resistencia. Hay una gran parte del partido que ya no puede más, que ya no quiere seguir defendiendo lo indefendible. Saben que Pedro Sánchez ha convertido el partido en un cortijo personal, un refugio de oportunistas, vividores y fanáticos. Están destrozando España. Pero lo más tremendo es que lo que Paje ha dicho no es que la derecha sea mejor, no es que el PSOE deba desaparecer o que haya que cambiar de rumbo. Lo que ha dicho es que Pedro Sánchez ha destrozado el partido, que ha cruzado todas las líneas rojas, que su egocentrismo está arrastrando a todos al abismo. Y lo peor es que tiene toda la razón. El PSOE ya no es un partido socialista. Es el chiringuito personal de Sánchez. No hay ideología, no hay rumbo. Es solo un aparato de propaganda para alimentar su figura y mantenerlo a toda costa en la Moncloa. ¿Y quién paga el precio de esta locura? Todos nosotros. Con impuestos desorbitados, con una economía que va en picado, con una seguridad en caída libre, con una sanidad pública al borde del colapso, con una educación que nos está criando a futuros adoctrinados en lugar de ciudadanos formados. Pero, claro, a Pedro eso no le importa. Mientras él siga viajando en Falcón, repartiendo cargos entre sus amigos y vendiendo España al mejor postor, todo lo demás le da igual. Y por eso ha reaccionado con furia cuando Paje le ha señalado. Porque sabe que lo que ha dicho es cierto, que cada vez más personas dentro de su propio partido están pidiendo su cabeza y que su chiringuito no va a durar eternamente. Lo que ha dicho García Paje no es solo un aviso, es el principio del fin. Cuando un barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar al agua. Y dentro del PSOE, ya hay muchos que están preparando su huida. Saben que cuando Pedro Sánchez caiga, se llevará consigo a todos los que se queden con él, porque no es solo que Pedro sea un lastre, es que su sanchismo ha destruido al PSOE. Este no es el socialismo de antaño. Es una secta personalista.
Pedro ha logrado arruinar el partido por completo, y en su delirio de grandeza, cree que puede evitar lo inevitable. Piensa que puede frenar la caída, que puede callar a todos los que ya han visto que el emperador está desnudo, pero lo cierto es que ya es tarde. Su tiempo se ha acabado. Las mentiras ya no cuelan y cuando hasta sus propios aliados empiezan a pedir su cabeza, es que el final está mucho más cerca de lo que él cree. Mientras Pedro sigue intentando mantener su chiringuito a flote, los que alguna vez estuvieron a su lado empiezan a soltarse de su mano. Esto ya no tiene marcha atrás. Y lo peor de todo es que lo que ha hecho García Paje no es un simple desmarque táctico. No es una jugada para salvar su pellejo en Castilla-La Mancha, es una señal clara de que dentro del PSOE ya no pueden seguir defendiendo lo indefendible. El gobierno de Pedro Sánchez ya no tiene base, ya no tiene ningún argumento que lo respalde, y la reacción del líder supremo ha sido la que todos esperábamos. Furia, ataques personales y su ya clásico victimismo. Pedro Sánchez no sabe gobernar, no sabe gestionar, no sabe debatir. Lo único que sabe hacer es montar un numerito cada vez que alguien se atreve a contradecirle. Es el guión de siempre. Si lo criticas desde la oposición, eres un facha. Si lo criticas desde la prensa, eres un agente del PP. Si lo criticas desde la calle, eres un ultraderechista peligroso. Y si lo criticas desde su propio partido, eres un traidor. Pedro nunca se equivoca, nunca es responsable de nada. Él es el Mesías socialista, el líder infalible que nos guía hacia la utopía. Por eso explotó contra García Paje, porque para él no hay nada peor que un socialista que se atreve a pensar por sí mismo. Pedro no quiere compañeros de partido, quiere súbditos. Quiere sectarios que le aplaudan como focas cada vez que suelta una tontería en el Congreso. Y García Paje se ha salido del guión, ha hecho lo impensable, ha cuestionado su liderazgo. Y eso en el PSOE de Sánchez es imperdonable. Para Pedro, cuestionarlo es un pecado mortal. Lo que realmente aterra a Pedro Sánchez no es la oposición, no es la prensa, ni los críticos de fuera. Lo que le asusta es que dentro de su propio partido empiecen a verle como lo que es, un mentiroso sin escrúpulos que ha convertido al PSOE en su cortijo personal. Si García Paje ha hablado, otros seguirán su ejemplo. Dentro del PSOE hay mucha gente que ya no puede más. Y la reacción histérica de Sánchez es la prueba clara de que se siente acorralado. Si realmente estuviera tan seguro de su liderazgo, no le afectaría lo que ha dicho Paje. Si tuviera confianza, lo ignoraría y seguiría con su show como siempre. Pero no, ha explotado. Ha activado toda la maquinaria de Moncloa para atacarle. Ha sacado a su ejército de palmeros a desprestigiarle. Ha puesto a toda la estructura del partido en modo defensa para evitar que cunda el pánico. Y aunque no lo reconozca, Pedro Sánchez sabe que está contra las cuerdas, sabe que su imagen está destrozada, que su credibilidad es nula, y que hasta los suyos empiezan a pensar que es mejor perderle que seguir soportándole. Lo que viene ahora va a ser una guerra interna brutal porque Pedro no se va a ir sin pelear. Se va a aferrar a la Moncloa con uñas y dientes. Pedro es capaz de hacer cualquier cosa antes de admitir que ha perdido. Pero al final, ni él podrá frenar lo inevitable. Cuando hasta los suyos empiezan a pedir tu dimisión, es que el final ya está escrito. Pedro, en su infinita soberbia, aún cree que puede darle la vuelta a la situación. Aún cree que puede seguir mintiendo, manipulando y engañando a todos. Pero se equivoca. Cada vez más gente está viendo la farsa, está harta de que le tomen por imbécil, y lo peor de todo es que ya está completamente desconectado de la realidad. Vive en su burbuja de Moncloa, rodeado de asesores que solo le dicen lo que quiere escuchar, mientras fuera de su mundo de fantasía, España se va al garete. La economía está en ruinas, la inseguridad es insoportable, los impuestos se han disparado, la sanidad está colapsada y la educación es un chiste. Pero a Pedro eso le da igual, porque mientras siga en la Moncloa, no importa lo que pase en el país. La pesadilla tiene que acabar de una vez. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue atrapado en su burbuja de mentiras, creyendo que todo va bien. En su mente, España es un país ideal, un lugar donde todo el mundo le adora y donde los únicos problemas vienen de los fachas y de la malvada derecha. Es como un espejismo, un mundo inventado. Pero llega un punto en el que la realidad no se puede ocultar más. Pedro ya no es un presidente del gobierno. Es un ocupa de la Moncloa, aferrado al sillón como si fuera su última oportunidad. Un político que ha cruzado todas las líneas rojas y sigue creyendo que puede gobernar con manipulaciones, mentiras y traiciones, mientras el país se hunde en la miseria. Pero lo que ha sucedido con Emiliano García Paje no es solo un desacuerdo interno dentro del PSOE. Es la primera gran grieta en un castillo de naipes que se tambalea cada vez más. Cuando los suyos empiezan a cuestionarte, cuando los de tu propio partido ya no te respaldan, es que la mentira ya no cuela. El sanchismo se está descomponiendo y nadie dentro del PSOE está dispuesto a seguir defendiendo lo indefendible.
Lo que ha hecho García Paje no es un simple desmarque. Es un claro síntoma de que el PSOE se está partiendo en dos. Por un lado, están los fanáticos de Sánchez, aquellos que prefieren seguir con su líder caiga quien caiga, dispuestos a vender España a trozos con tal de mantener el chiringuito. Y por otro, los que ya empiezan a ver que el daño es irreparable, que la marca PSOE está quemada y que seguir atados al sanchismo es el camino directo a la ruina electoral. Esto es lo que no soporta Pedro Sánchez. No quiere compañeros de partido, quiere soldados que repitan su propaganda sin rechistar. Y cuando García Paje le pide que dimita, Pedro actúa como siempre. Se hace la víctima, activa su maquinaria de propaganda, moviliza sus palmeros para defender lo indefendible y reacciona con su clásica pataleta de líder supremo, como si esto fuera una traición personal y no una cuestión política. Para él, el PSOE no es un partido, es su cortijo. Y todo aquel que se atreva a levantar la voz dentro del cortijo es un enemigo que debe ser eliminado. Y aquí está lo más peligroso de todo. Pedro Sánchez no tiene la más mínima intención de soltar el poder, ni aunque su partido se desmorone, ni aunque el país se hunda, ni aunque su propia imagen esté destrozada. Sánchez no es un líder, es un superviviente. Un tipo que ha hecho de la mentira su única herramienta política y que está dispuesto a llevarse por delante a quien sea para seguir en la Moncloa. Si alguien dentro de su propio partido le desafía, la respuesta es siempre la misma, o conmigo o contra mí. Pero la gran pregunta es, ¿hasta cuándo va a aguantar esto? Porque si García Paje ha hablado, es porque sabe que dentro del PSOE hay muchos que piensan lo mismo, pero que aún no se atreven a decirlo en voz alta. Si Paje ha levantado la voz, es porque Pedro Sánchez se ha convertido en un lastre imposible de defender. Y aquí es donde entramos nosotros. Si el propio PSOE empieza a desmoronarse, si la farsa del sanchismo empieza a colapsar, estamos en un momento crucial para hacer caer a este gobierno de fuego. No podemos permitir que Pedro Sánchez siga destrozando España. No podemos seguir viendo cómo nos roban, nos saquean y nos humillan mientras ellos viven como reyes. No podemos seguir permitiendo que la mentira, la manipulación y la hipocresía sean la base del gobierno de nuestro país. Esto no se soluciona esperando a que el PSOE se hunda solo. Esto se soluciona denunciando cada mentira, levantando la voz y diciendo la verdad sin miedo. Si nos callamos, ellos ganan. Si dejamos que nos sigan tratando como tontos, lo seguirán haciendo. Así que esto no puede quedar así. Si tú también estás hasta los huevos de que nos mientan, si tú también ves cómo Pedro Sánchez está destrozando el país, si tú también crees que ya es hora de decir basta, entonces es momento de actuar. Haz algo. Suscríbete, dale like y comparte este mensaje. No te calles. No les dejes salirse con la suya. Que todo el mundo se entere de la verdad, porque España no es de Sánchez, ni del PSOE, ni de sus chiringuitos. España es nuestra. De la gente que trabaja, de los que madrugan, de los que no roban y de los que están hartos de que les saqueen el bolsillo mientras les dicen que es por su bien. Basta ya. Es hora de ponerles en su sitio. ¡Viva España, bandera de España!